Sí, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este conversatorio. Quiero agradecer a Manolo la excelente introducción que ha hecho el día de hoy y a Raiza por esa presentación llena de motivaciones, cosas para comentar allí. También Toribio hizo una interpretación muy actual sobre lo que es el pensamiento de Hannah Arendt, y que es algo que hay que retomar. Y también agradezco la ponencia de Carlos sobre infocracia de Byung-Chul Han, que es lo que, digamos, sirve un poco para enlazar ahora con el tema de la postdemocracia, que es el tema que habíamos acordado con Manolo hace varios meses, que vamos a conversar hoy. Miren, el término postdemocracia fue utilizado por primera vez, no por un francés, que mucha gente piensa que porque post tiene que ver con algún francés. No, en realidad fue utilizado por Colin Crouch, un profesor británico que da la casualidad que estaba en Warwick, la universidad donde yo estudié, pero esto ocurrió unos 10 años después. Y Colin Crouch llamaba la atención en esa investigación sobre algo que le estaba ocurriendo al Estado. Era una reflexión más sobre la teoría del Estado, porque él lo primero que hace es indicar, estamos hablando en 2006, lo primero que hace es indicar que las corporaciones privadas han adquirido un poder inusitado. Estamos en el siglo XXI, estamos viviendo una época que no tiene comparación con nada que conozcamos antes. Y ese poder inusitado de las corporaciones privadas evidentemente no se refiere a países pequeños como Panamá. Estamos hablando para las grandes potencias. Esas corporaciones eran demasiado poderosas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas esas corporaciones son transnacionales. Es decir, no operan dentro de los límites de un Estado-nación. Y además de eso está el tema de la tecnología, que hace que literalmente el Estado territorial, tal como lo conocemos, no tiene ningún sentido para esas corporaciones. Esas corporaciones sencillamente establecen relaciones con clientes de una manera directa. Así que el Estado es totalmente irrelevante. ¿Algunos de ustedes conocen cuánto paga Amazon de impuestos en Panamá? Por supuesto que nada. ¿Hay gente que compra Amazon en Panamá? Sí, mucha gente y mucho dinero, pero eso no reporta absolutamente ningún tipo de ingreso fiscal para Panamá. La otra cosa que hace Colin Crouch en su libro sobre postdemocracia es llamar la atención sobre este tema. Es difícil. Yo sé que Manolo es una de las personas que mejor maneja este tema en América Latina, en el mundo. Pero hay que decirlo, creo que Manolo también lo ha mencionado en otras intervenciones, es el tema de las elecciones y los partidos. Ya las elecciones y los partidos no son lo que eran. Hubo un tiempo, yo voy a decir que sí, hubo un tiempo en que las elecciones nos jugábamos el futuro. Hubo un tiempo en que a las elecciones íbamos los ciudadanos como si fuésemos un ejército ideológico con nuestras ideas y nuestras concepciones, todo muy bien organizado, todo muy bien pensado, y sabían que era lo que queríamos y sabíamos que era lo que íbamos a hacer y sabíamos que podíamos ganar. Yo no sé si ese mundo existió, ¿no? Pero sí les digo que eso ahora mismo está sencillamente fuera del horizonte. Eso no representa ninguna relación real. Y voy a explicar un poco de dónde viene eso. Y hay otra cosa que apunta Colin Crouch, que para mí es muy importante y que muchas veces se nos queda fuera del debate. En mi opinión, a Byung-Chul Han muchas veces se le queda esta parte fuera de la cuestión, que es el problema de las políticas públicas. Entonces, qué difícil es armar este juego, donde en condiciones cambiadas
Tenemos que pensar en la política, en las elecciones, tenemos que pensar en las políticas públicas que protegen los derechos de las personas, que son los que configuran su bienestar, con las herramientas que usábamos hace 100 o 50 años, cuando el mundo ha cambiado de una manera tan drástica. Miren, yo no quiero preocuparlos demasiado, pero sí quiero decirles que cuando ¿cómo se llamaba? Rómulo Augusto tomó el poder en Roma, y para nosotros, a partir de ese momento en la historia, tal como la contamos hoy, murió la República y comenzó el Imperio. Ese fue el primer emperador romano y empezó el Imperio. Bueno, los romanos siguieron creyendo que tenían una república y siguieron hablando de república por varios cientos de años después, cuando nosotros datamos el fin del mundo antiguo, cuando un rey visigodo tomó posesión de Roma. Y sabemos el día exacto en que eso ocurrió. Y decimos, ahí terminó el mundo antiguo y empezó el mundo medieval. Bueno, la gente en Roma prácticamente no se enteró de eso. Siguieron pensando que todo seguía igual. Yo tengo la sensación de que nosotros seguimos comportándonos de una manera que se refiere a un mundo perimido. Ese mundo se acabó, se terminó y no nos hemos dado cuenta. Y la ambigüedad que yo hallo, me gustaría que Manolo intervenga después, la ambigüedad que yo hallo en el concepto de la democracia fatigada es que hay veces que nos representamos el problema como si fuera el problema de un resfriado que uno tiene. Y el resfriado, pues, uno se recupera después. ¿Se dan cuenta? Nosotros pensamos que verdaderamente vamos a tener un buen sistema de partidos en 5 años, o en 10, o vamos a volver a hacer política ideológica en 5 años o en 10, o vamos a tener al PRD, o vamos a tener un partido. ¿Se dan cuenta? ¿O es que todo eso se perdió? Y lo que tenemos es que ajustarnos a un mundo nuevo y ser creativos con nuevas formas de política, nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de hacer ciencia. Esto lo digo en conexión con el hecho de que yo soy abogado, me gradué de la Universidad de Panamá de abogado y empecé a estudiar filosofía. Después tuve la suerte de ganarme una beca del gobierno británico y estudié filosofía política en el Reino Unido, en la Universidad de Sussex en Warwick. Tuve 7 años por allá. Regresé con el proyecto de hacer una maestría en estudios políticos, que fuese una maestría interdisciplinaria. Y ese proyecto, gracias al apoyo del rector de la Universidad de Panamá en ese momento, Carlos Iván Zúñiga, se hizo realidad y pudimos concentrar a los mejores profesores de una serie de disciplinas, desde economía, psicología, teoría constitucional, había historia de las ideas, en fin, había una serie de profesores que venían de distintas facultades y tuvimos una promoción solamente. Pero la idea fundamental de esa maestría era que es la necesidad de integrar el conocimiento. Los equipos de trabajo son multidisciplinarios porque la gente viene de distintas disciplinas. Los temas que se tocan en los equipos constituidos de esa manera son interdisciplinarios porque suponen el diálogo entre distintas disciplinas. La historia y la política y la sociología y la filosofía se tienen que conversar. Pero los resultados de ese trabajo son transdisciplinarios porque van a atravesar todas las disciplinas y hay que hacer un reconocimiento de que eso que yo pensaba que era una disciplina dejó de ser una disciplina y necesita el concurso de esos otros saberes. Por esa razón es que a mí me parece muy loco haber hecho de las elecciones y de los estudios de medición para las elecciones y las campañas una ciencia propia.
Una de las cosas que a mí me llamó la atención en el año 2014, en un encuentro de politólogos que hacíamos con Accidem, yo ofrecí una ponencia sobre Spinoza y la necesidad de educar las emociones. Ya se veía venir un poco el desconcierto de los años que siguieron. Pero la idea de trabajar sobre Spinoza y la educación de las emociones es sencillamente porque la idea que nosotros tenemos y que está un poco en la base del tema del estudio de las elecciones es la del elector racional, la del sujeto racional, del individuo que piensa, analiza, juzga y hace la decisión correcta, hace el escogimiento correcto. Señores, eso es un invento, siempre ha sido un invento, eso no existe en la realidad. En Spinoza tenemos muy claro que el ser humano es un ser emocional. Puede que llegue a pensar, puede que llegue a usar la razón, es posible. Si tiene educación, si tiene un entorno adecuado, es posible que haga cosas racionales. Pero fundamentalmente es un ser emocional, está dominado por las emociones. Eso está desde el siglo XVII gravitando sobre nosotros. Pero es ahora que estamos descubriendo esa realidad, de que en realidad el discurso político se ha convertido solamente en una especie de estímulo para ciertas emociones que yo diría que no son muy sanas, son emociones tóxicas. El populismo básicamente consiste en encontrar a quien odiar, encontrar ese enemigo terrible al que hay que vencer. Le vamos a poner distintos nombres, le vamos a poner imperialismo, neoliberalismo, fascismo, le vamos a poner un montón de cosas. No importa la veracidad de lo que estamos diciendo, lo que importa es el estímulo emocional. Entonces, claro, ante eso uno se da cuenta de que, y ese es el discurso de Byung-Chul Han, que la hipocracia es el resultado de esas dos palabras. Kratos, en griego antiguo, es poder, es gobernar. Entonces la información domina. Pero a mí no me parece que eso captura el problema. El problema es la manipulación de las emociones. No es un tema de información. ¿Y por qué digo esto? Porque hay otro lado de la información que yo tuve el privilegio de trabajar en Naciones Unidas como especialista en política social durante 20 años. Señores, hacer política pública es la manera más eficiente de proteger los derechos de las personas. La educación, la salud, no son beneficios que uno va a obtener de los tribunales de justicia. Esos beneficios se van a obtener es del sistema administrativo que tiene el Estado para entregarle esos servicios a la población. Y ustedes saben cuál es el principal bien que tienen las políticas públicas para poder entregar esos servicios de una manera adecuada: la información. Si tenemos mejor información, vamos a tener un mejor servicio de salud, un mejor sistema de educación, y un mejor sistema de seguridad, lo que ustedes quieran. Porque la información es muy valiosa para la política pública. Tener una política pública gobernada por información de calidad es lo mejor que nos puede pasar. Si nosotros decimos hoy, por ejemplo, sabemos que de acuerdo al censo tenemos 120.000 niños fuera de la escuela. A mí me parece que es tiempo de exigirle al Ministerio de Educación una respuesta para esos 120.000 niños que están fuera de la escuela. Sabemos dónde están, sabemos quiénes son, sabemos quién es su papá y su mamá, y no hacemos nada al respecto. Entonces la información es muy valiosa para los objetivos del desarrollo. ¿Se dan cuenta? No se puede tener objetivos del desarrollo con bla bla bla, con discursos.
Se necesita información de calidad y aprender a manejar información de calidad y generar información de calidad también. Entonces, en ese contexto, pienso yo que vale la pena recordar algo que decía Mark Twain. Si las elecciones fueran verdaderamente útiles, hace tiempo nos habrían quitado el derecho a votar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Un sistema de administración pública opaco, que se maneja con el capricho, se maneja con unos intereses particulares, que tiene a la población viviendo en desigualdad, porque ahí se genera la desigualdad. Y entonces tenemos unas elecciones con voto libre, transparente, de acuerdo a sus derechos, que al final vemos qué ocurre cuando estas personas van a la asamblea y tenemos un circo en la asamblea permanente. Hasta golpe ya tenemos, ahora tenemos tinglado de boxeo también. Entonces yo sí creo que hay que volver a pensar las cosas. No podemos sentirnos cómodos con estudiar la democracia a partir del sistema de partidos. No podemos sentirnos cómodos con pensar que la información es dañina y que es lo peor que le pudo haber pasado a la gente tener información. No. Hay que ser un poquito más específicos. Como yo me rehúso a llamar democracia a la orgía del poder y del dinero que tenemos hoy, al final tenemos que decirle, bueno, esto que tenemos, ¿qué es hoy? Esto no es una democracia. Yo no sé si la postdemocracia es algo que viene antes o después de la democracia, pero sí me parece que estamos en una situación histórica en donde es absolutamente necesario cuestionar los conceptos más básicos que utilizamos para interpretar nuestra realidad, porque sencillamente no lo estamos haciendo bien. Lo dejo ahí. Y creo que lo dijo el doctor Llanareas, la emoción del discurso. Nos fuimos con la emoción se fueron, porque quizás no todo, nada más un 36% votó, 34% votó por este gobierno actual, se dejó llevar por la emoción del chen-chen. Y nadie se puso a analizar que la economía no camina a la velocidad del discurso ese emocional del chen-chen. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la población? ¿Cómo hacemos si los políticos que llegan a la presidencia son escogidos por la población? ¿Cuál es la responsabilidad de esa población? Es la pregunta, así someramente. Yo quiero reaccionar algo sobre eso. A mí me parece que verdaderamente es justo golpear primero a la población, porque cuando está... No te escuché, perdona. Repita, que no escucho bien. Golpear primero a la población. ¿Por qué? Porque sencillamente el poder está distribuido muy desigualmente en la población. Y quien más poder tiene, obviamente tiene más atribución en los resultados que tenemos en esa sociedad. Yo culparía principalmente a los que tienen el poder. El problema es que tenemos una concepción equivocada de qué es tener el poder, porque la gente cree que tener poder es estar en el gobierno, la gente cree que tener poder es estar en la asamblea, ser diputado, etc. Y en realidad no es así. En la sociedad en que vivimos, yo diría que un diputado puede ser una expresión bastante dramática de lo que es no tener poder, no lograr nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo que hay que reevaluar el tema de las elecciones cuando estamos pensando en la democracia,
¿qué tanto verdaderamente pueden aportar las elecciones a la democracia? Manolo tiene la tesis de que en el futuro las elecciones no van a existir. Yo no sé si no van a existir, pero sinceramente sí están perdiendo relevancia. Puede que exista como un fenómeno más o menos como la gente que suele hacer cosas por hacerlas. Casi que iba a decir como ir a misa. La gente de repente va a ir a las elecciones, va a ir a la urna, va a votar y vamos a tener resultados porque eso se hizo hace 5 años y lo vamos a seguir haciendo cada 5 años. Pero verdaderamente nos estamos jugando el futuro del país en las elecciones. Entonces todo parece indicar que no, que en realidad el poder está en otra parte. Y eso es algo que hay que considerar. Yo pienso, Manolo, que podemos proponernos un programa de investigación en el sentido de hacer un esquema de las cosas que necesitamos investigar, cuestionar, replantear en esta cuestión terrible que llaman declive de la democracia. Y digo que es terrible porque normalmente cuando hablamos del declive de la democracia nos estamos refiriendo a enemigos conocidos. Por ejemplo, el autoritarismo es un enemigo conocido. Yo no diría que el autoritarismo se lo inventaron la inteligencia artificial. No, eso lo sabemos mucho de antes. Ahora, la pregunta es si la inteligencia artificial está introduciendo otras cosas adicionales al autoritarismo, que sí lo hay. Entonces, por eso digo que hay que investigar un poco cómo es que estamos pensando en estos temas. Hay algo que dice Sam Altman, y voy a cerrar con esta cita de Sam Altman, que es el cofundador de OpenAI. Sam Altman dice que hay 3 razones por las cuales la gente desconfía de la inteligencia artificial. La primera razón o la primera hipótesis es lo que él llama el espíritu maligno, que la gente piensa que la inteligencia artificial es un tipo de herramienta que un espíritu maligno se va a apoderar de ella y nos va a comenzar a hacer daño. Él dice, en realidad no hay ninguna inteligencia artificial, ninguna corporación que tiene todo el poder de la inteligencia artificial. Si hay algo que está ocurriendo en realidad es que la inteligencia artificial está sumamente fragmentada. Hay muchas fuentes de inteligencia artificial. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando empezó la fiebre de esto, vi de repente un día que había 300 inteligencias artificiales diferentes en esos sitios en internet que uno podía visitar. Y yo decía, pero yo no sabía que era tanto. Hace poco chequeé y ahora hay más de 2000. Entonces, sinceramente, no podemos pensar en la inteligencia artificial como si fuera una cosa, porque no lo es, no es una cosa. Sam Altman dice que la segunda hipótesis de tenerle recelo a la inteligencia artificial es la hipótesis del caos. Es decir, esto ahora ya nadie sabe cómo funciona, ya nadie coordina nada, ya nadie sabe qué empata con qué, porque hay 1.000.000 de cosas diferentes. Él dice que, bueno, el tema del caos es algo como lo que siempre hemos tenido que vivir. En realidad, siempre hay la posibilidad de comenzar a plantearse colaboraciones, coordinaciones para ir resolviendo los temas prioritarios. Así que tampoco el caos es un tema invencible. Pero él dice que hay una tercera hipótesis sobre los miedos de la inteligencia artificial. Yo creo que esta tercera hipótesis es la que hay que ponerle cuidado verdaderamente. La tercera hipótesis es que las cosas van a funcionar conforme a un sistema que ningún ser humano ni corporación humana ha decidido. Es decir, esa es la hipótesis del posthumanismo, de que va a haber una manera de que las decisiones se tomen en sociedad que no involucra la agencia humana, no involucra conciencia humana, ideas humanas, intervención de seres humanos, sino que es estrictamente ordenado, guiado, sistematizado e implementado por la inteligencia artificial, que de eso ya hay algunas historias, ¿no?
que esa sería la hipótesis más extrema. Por eso yo insisto en que hay que abordar esto con los ojos de por lo menos 3 Cs. La primera C, yo diría, es el tema del control. El control es algo que verdaderamente puede afectar a las personas, puede afectar a grupos de personas y puede afectar a los países. La tercera C, la segunda C es la comunicación. Tenemos que pensar en las maneras como nos comunicamos normalmente, que están siendo afectadas por la tecnología, por el ciberespacio, por todas estas cosas. Hay violencia en el ciberespacio, así que el tema de la comunicación, yo diría que se enfoca mejor si lo vemos como la necesidad de crear comunidad. Es una comunicación no vacía, es una comunicación que debe estar orientada a crear comunidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí podemos hablar mucho más. Y hay una tercera C que es importante y que no tiene por qué estar aislada de la inteligencia artificial, que es la crítica, el pensamiento crítico. No tenemos por qué hacer de eso otra cosa. Tenemos que tener un sentido de educación en donde la crítica y el uso de herramientas digitales son parte del mismo